Hola amigos, ¿qué tal? La infanta Margarita de Borbón nació ciega, nació el 6 de marzo de 1939, es decir, que dentro de unos días cumplirá 84 años. Y la verdad es que no se dieron cuenta de que era ciega hasta el cabo de unos meses. Ella nació en la clínica angloamericana, en la misma clínica donde había nacido su hermano don Juan Carlos, Juanito, como lo han llamado siempre en familia. A Margarita le han llamado siempre Margot, por cierto. Y al cabo de unos meses de su nacimiento, pues la verdad es que la niñera que tenía le dijo a doña María, la madre, le dijo, yo creo que esta niña no ve. ¿Cómo no ve? Dice, no, no, pero si es una niña riquísima, es sonriente, es tan guapa, es rubita, muy gorda, se alimenta muy bien, ¿cómo es posible que no vea? Y la niñera dijo, no, no, venga y verá que no ve. Y entonces empezaron a mover las manos delante de la niña seguía siendo muy sonriente, pero no seguía con los ojos, no seguía las manos. Le hicieron diversas pruebas. Doña María se movió por la habitación, encendía luces, reaccionaba, es verdad, a las luces muy fuertes, ciertos colores, el amarillo, por ejemplo, parece que veía algo, ¿no? Parece que miraba, pero después de varias pruebas de este estilo, pues se encontró doña María con esta noticia terrible que ella luego siempre explicó que había sido una de las peores noticias que había recibido en su vida, de que su hija, su tercera hija, porque después tendría Alfonsito, que acabaría muy mal, como sabemos todos, María lo ha contado en otro vídeo, pues la verdad es que se dio cuenta de que su hija era ciega. Llamó a un médico, el mejor oftalmólogo que había en esos momentos en Europa, que era el doctor Arruga, que vivía precisamente aquí en España. Se desplazó a Roma en unas circunstancias muy difíciles, porque en esa época era muy difícil viajar, pero en fin, estuvo mirando a la niña y le dijo que era un problema sin solución, que sería toda la vida ciega, había nacido sin retinas, o sea que era un problema de nacimiento y esto no se podía operar ni se podía arreglar de ninguna de las maneras. Entonces, pues tenía dos caminos. Doña María, que no quiso darse nunca por vencida, ¿no? No dijo, mi hija va a educarse como ciega, va a ser una niña ciega, la voy incluso, en esa época a los niños ciegos se les internaba en ciertos establecimientos, pero voy a luchar para ver qué puedo hacer para que tenga una vida como la de sus hermanos. Entonces empezó a consultar a los mejores médicos europeos. Luego ya cuando se fueron a vivir a Suiza, sabéis que entonces hasta entonces habían vivido en Roma, cuando se fueron a Suiza pues también ahí miraron los mejores oftalmólogos y al final, bueno, a la desesperada un poco, organizó una comida en su casa con un sacerdote y con el mejor médico que había entonces, que era el doctor Pucci, que era un médico renombradísimo, para ver qué se podía hacer con esta niña en el futuro. Entonces el doctor Pucci pues le dijo, mire, tiene que resignarse, es una niña que es ciega, hay un establecimiento aquí en Suiza muy bueno que se llama el Instituto de los Ciegos, donde puede ir a aprender braille y puede llevar una vida muy limitada, la vida de una persona con una discapacidad tremenda, pero bueno, puede salir adelante. Y sin embargo el sacerdote, que había estado, mientras hablaba el doctor Pucci, había estado mirando cómo la niña jugaba, se espabilaba, subía por todas partes, hablaba con los hermanos y era una niña simpatiquísima, muy lista, muy alegre, pues el sacerdote, sin tener ningún conocimiento médico, dijo, bueno, yo creo sinceramente que esta niña se tendría que educar como sus hermanos, nadie le tendría que explicar que es ciega, ella debe vivir con naturalidad, ella no se dará cuenta de que tiene seguramente este impedimento, ¿no? Este grave impedimento, obviamente, para ir por la vida, pero si se educa con sus hermanos, pues yo creo que saldrá adelante. Y entonces doña María, que era una señora muy práctica, muy lista, con mucho sentido común, dijo, pues mira, es lo que voy a hacer, mi hija se va a educar con sus hermanos en el mismo plano de igualdad. Sí es cierto que yo averigüé en mi libro sobre María la Brava que esto fue cierto, pero que realmente sí que la habían llevado a este instituto de los ciegos, pero con toda la buena intención del mundo, lo hicieron para que aprendiera braille, ¿no? Y entonces esta niña pues se educó pues primero con profesores particulares en casa, tenía una gran afición por la música, ¿no? Le pusieron una profesora de piano a las dos hermanas, a ella y a Pilar, pero la única que aprovechó las clases fue Margot,
Tenía una gran facilidad para los idiomas y luego cuando se trasladaron a vivir a Portugal con los hermanos allí en Villa Giralda, pues la verdad es que pues los hermanos la trataban como una más, le hacían unas gamberradas impresionantes, le hacían subir por unos riscos, por los tejados, le hacían ir por todas partes, le decían, no te preocupes, no te preocupes Margot, que ya te dirigiremos nosotros, derecha, derecha, izquierda, izquierda, izquierda. Bueno, la niña una vez se cayó por el despacho de su padre y se rompió el brazo, la pobre, pero bueno, ella toda su afición y sus ganas eran ir a jugar con los hermanos, nadar con ellos, se tiraba al mar cuando ellos se tiraban, era muy bueno porque en invierno iban a pescar, ¿no? A la playa de Pincho, de Guincho, perdón, y entonces se ponían en el mar, los niños iban, se ponían en el mar y le tiraban del hilito de la caña de pescar y ¡ah, he pescado, he pescado, he pescado! Bueno, se ponía encantada y ella lo que más le gustaba pues era hacer el gamberro con sus hermanos y le encantaban las muñecas, por ejemplo, a su hermana no, a Pilar no le gustaban, Pilar era más adusta, era más antipática, sin embargo de Margot toda la gente que visitaba Estoril y Villa Giralda en esa época habla de lo simpatiquísima que era, de lo cariñosa que era. Cuando llegabas lo primero que te hacía era tocarte la cara con las manos, dice que era impresionante, ¿no? Porque estaba ahí como unos segundos larguísimos, ¿no? Cada gente se le hacía larguísimo tocándole la cara para saber, y que a partir de entonces dice que ya te reconocía por la voz y que sabía perfectamente ya cómo eras. Entonces ella no era consciente de su ceguera. Pedro Sainz Rodríguez, que era uno de los ayudantes de don Juan, dice que una vez iban en taxi por Lisboa, ¿no? Y que el taxista le dijo, no sé qué de la cieguiña, le dijo a Pedro Sáenz Rodríguez. Y entonces ella se puso con grandes carcajadas. Fíjate, este tío dice que soy ciega, pero además palabrotas todas, porque era muy mal hablada. ¿Qué coño ciega yo? Pero ¿cómo voy a ser ciega? Y con unas grandes risotadas, y no era consciente realmente de que era ciega. Le encantaban los niños cuando iban los grandes de España y los duques, bueno, y todos estos a visitar a don Juan y a doña María. Ella se quedaba al cuidado de los niños y bueno, se ve que los tiraba al aire, jugaba con ellos. Claro, las madres debían estar ahí temblando, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo voy a decirle algo a la hija de los reyes, ¿no? Porque ellos consideraban reyes a doña María y a don Juan, pero bueno, estaba ahí con los niños y bueno, y al final nunca pasó nada, o sea que en el fondo lo debía hacer bien. Pasó en esa época una anécdota muy, muy divertida, que un día llegó doña María, en esa época en Estoril había muchos gitanos, no sé si continúa habiendo, había una gran población gitana, había un mercado y la verdad es que había un lugar, ¿no? Un barrio donde había un campamento y los gitanos estaban muy presentes en la vida de Estoril. Y entonces llegó un día doña María a su casa, ¿no? Venía de fuera, venía de montar a caballo, y entonces se encontró que en el jardín habían acampado unos gitanos y había unas gitanas gritando, ¡ay, que me han secuestrado la niña, me han secuestrado y otra gitana, y a mí también, aquí viven unos secuestradores, pero ¿qué quieren de nosotros? Somos pobre gente, pero que nos quieren pedir dinero, pero no tienen sus propios hijos. Bueno, doña María entró horrorizada, ¿no? En la casa pensando qué ha pasado, y se encontró tranquilamente que es un cuarto de baño. En la bañera de su cuarto de baño estaba Margot con dos niños gitanos y que los estaba bañando. Y entonces, claro, los niños armando un zipizape tremendo porque no estaban acostumbrados. Bueno, claro, era nuevo esto de meterse en una bañera, para ellos era nuevo y les parecía una cosa como una especie de tortura. Y doña Margot los tenía los dos ahí metidos en la bañera diciendo, no, venga, que os voy a lavar, que vais a estar muy guapos, que vais a estar muy guapos. Y claro, doña María le dijo, pero Margot, ¿qué has hecho, hija mía? Mami, es que yo los veía sucios. Bueno, tuvieron que sacar los niños y darles una compensación a las pobres familias que estaban ahí horrorizadas. Bueno, toda esta vida pues divertida, tan alegre con sus hermanos y todo, pues llegó a su final cuando murió don Alfonsito, sabéis, en ese desgraciado accidente en el que, sin querer, ¿no? El arma que empuñaba don Juanito se disparó y le causó la muerte a su hermano. Bueno, esa muerte destrozó a la familia. Doña María cayó en un episodio de alcoholismo, la tuvieron que tratar en Suiza durante varios años. Don Juan emprendió una travesía también a América, ¿no? Por el mar. Doña Pilar se fue a trabajar, a estudiar enfermería a Madrid, y se quedó Margot sola en la casa. Y entonces la verdad es que pasó una temporada muy triste, muy sola. Cuando murió su hermano, era su hermano pequeño, estaban muy unidos, no había dos grupos, Pilar y Juan Carlos, y Juanito y Alfonso y Margot, y cuando se murió le llevó un ramo de margaritas que había cogido en el jardín y lo puso a los pies de su hermano, y por última vez, ¿no? La gente que estaba presente
inocente, me lo contaban llorando. Esto por última vez le pasó las manos, ¿no?, por el rostro de su hermano para despedirse de él a su manera, ¿no? Fue un momento muy triste y que yo supongo que la infanta no ha olvidado nunca. Pero bueno, la vida seguía, su hermana trabajaba, ella también quería trabajar, ella también quería hacer cosas, quería ser útil, porque este ha sido el gran empeño siempre de Margot, hacer cosas, ser útil. Y entonces, pues que quiso también estudiar enfermería. Como no tenía el bachillerato, pues no podía cursarlo. Se fue a Madrid una temporada, estuvo en Barcelona también, tenía una gran facilidad para los idiomas. Figuraos que estuvo 15 días aquí en Barcelona, invitada por los condes de San Miguel, y habló catalán, o sea, la infanta ha llegado a hablar 12 idiomas, creo, 15, bueno, una barbaridad, porque tiene una facilidad increíble para la música y también para los idiomas. Y entonces, pues bueno, estaba, claro, empezaron a casarse sus hermanos y ella se quedó sola. Volvió doña María a Estoril, intentaron otra vez reconstruir la familia. Ella pues estaba con su profesora, su institutriz, con su profesora particular, con el piano, y bueno, claro, y ella también tenía ganas, ¿no?, pues de enamorarse. Era una chica guapa, la hermana de, por ejemplo, en la boda de su hermana, de Pilar con Luis, pues la verdad es que todo el mundo decía que estaba muy guapa, estaba bronceada, iba con un traje estampado y tal, y entonces, bueno, todo el mundo empezó a decir, doña Margot pues también se casará, pues ¿por qué no? Y ella pues también quería tener novio, también quería casarse, pero al mismo tiempo era muy inocente en estas cosas. Y entonces yo ahora voy a contar una anécdota que he dudado en contarla porque es muy políticamente incorrecta, y lo reconozco, pero es que la verdad es que creo que es bastante divertida. Bueno, yo me he reído mucho, la verdad, recordándola. Pues un día llegó a su casa, en su casa siempre había mucha gente porque estaban grandes de España que hacían guardia cada semana, se llamaban turnos, ¿no? Hacían turnos para estar siempre acompañando a sus majestades, como los llamaban ellos, y luego mucha gente de paso. Y entonces se llegó un día muy contenta y dijo, yo también tengo novio, como Pilar, también me casaré. Y entonces un invitado que tenían en ese momento, un americano que navegaba, por cierto, con don Juan siempre, le dijo, bueno, pero ¿cómo, Margot? ¿Cómo? Pero a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Pues lo he conocido y ya nos hemos hecho novios. Es portugués y nos vamos, pero esta noche me ha dicho que no dijera nada en Villa Giralda, pero que esta noche me secuestrará y nos iremos y nos casaremos. Bueno, esta noche o cualquier otra noche, pero bueno, yo también tengo novio. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y qué? ¿Cómo se llama? Dice, se llama Marica. Y entonces le dijeron, ¿cómo? Sí, le he preguntado, ¿y quién eres? Y me ha dicho, soy Marica. Y entonces estuvo todo el día la infanta hablando a mi novio Marica, mi novio Marica, mi novio Marica, mi novio Marica, hasta que al final, a la hora de cenar, don Juan ya harto, bueno, a los demás les hacía cierta gracia, pero don Juan harto dio un golpe en la mesa, dijo, por favor, que alguien le explique a la infanta qué quiere decir ser Marica, y se acabó la historia del novio de doña Margot. Bueno, el caso es que pasado este episodio, que no sé si lo cortaré o lo voy a dejar, la verdad, bueno, no sé cortar, o sea que lo tengo que dejar a la fuerza, pues la verdad es que ya continuó con su vida, y entonces empezó a ir a Madrid, fue a la escuela Salus Infirmarum, que es una escuela de puericultura, ¿no? Porque como le gustaban tanto los niños, intentó aunar sus dos vocaciones, daba clases de inglés, por cierto, ella también siempre intentaba ayudar a la economía doméstica, no era en absoluto una persona frívola ni una persona superficial, al contrario, tenía un gran interés en hacer obra social, ¿no? Y hacer cosas por los demás. Y casualmente, bueno, en Madrid le presentaron a un chico, le presentaron a Carlos Zurita. Era un médico, no tenía ningún título nobiliario, pero su familia era monárquica, su padre era médico también, su madre farmacéutica, era un chico estupendo, pero naturalmente, como es natural, pues don Juan, después de toda la experiencia que había tenido, y además con cierto egoísmo, porque él siempre había creído que Margot se quedaría toda la vida a su lado, ¿no?, que no se casaría, pues primero no es que se opusiera, pero no quiso saber nada de este muchacho. Él aprendió braille para intercambiar cartas con ella, él se enamoró profundamente de Margot, luego lo ha contado muchas veces, que ella le había hecho mejor con su carácter, con su forma de ser tan espontánea, ¿no?, tan alegre, tan divertida. Parece mentira que de los hermanos, ¿no?, la que tenía peores cartas, como si dijéramos, luego haya sido la que ha tenido una vida más feliz. Y bueno, se fue 2 años a hacer era un gran médico con una gran vocación, se fue 2 años a hacer un máster después de terminar la carrera a Bolonia, a Italia, donde la infanta
lo visitaban continuamente, se especializó en enfermedades de tórax, él como su padre, y entonces, bueno, al final fue a pedir la mano y don Juan dijo, bueno, si la quieres de verdad, cásate con ella. Se casaron, la boda fue también la típica boda de esta familia que ya hemos contado varias, estaba peleado en esa época, la relación de don Juan con don Juan Carlos era distante absolutamente, relegaron a don Juan Carlos y a Sofía en unos lugares secundarios también, en las fotos, para posar en las fotos también fue tremendo, pero la infanta estaba muy contenta, estaba muy feliz, estaba muy serena en todas las fotografías. El día anterior había hecho una despedida de soltera en un local que se llamaba Frango, en Estoril, y entonces su gran preocupación era que no se equivocaran los periodistas y no pusieran Franco, porque figuraos la que se armaría, figuraos la que se armaría. Y el día de su boda, pues fue la Tuna a cantar y ella tocó el acordeón, ya os he dicho antes que dominaba varios instrumentos. Tocó el acordeón y bueno, y de viaje de novios se fueron a Buenos Aires, estuvieron viviendo en Buenos Aires un año, cursando él también una especialidad en tórax en el Hospital General de Buenos Aires, vivían en una casita con jardín, la infanta empezó a trabajar también en esa época como poricultora en un orfanato de Buenos Aires, aprendió a hablar guaraní con una chica de servicio que tenían en casa, esa época la recuerdan siempre como una de las épocas más felices de su vida, ¿no? Porque llevaban una vida independiente, sin responsabilidades, al mismo tiempo pues estaban abriendo camino en una vida nueva, luego volvieron a España, tuvieron 2 hijos, tengo que deciros que la infanta Margot siempre ha sido como la favorita de don Juan Carlos, a mí amigos de juventud de Juan Carlos me contaban que cuando iban a una fiesta juntos, lo primero que hacía don Juan Carlos era buscar a alguien que cuidara de su hermana durante la fiesta para que no estuviera sola, luego se ha preocupado siempre mucho con ella. Las relaciones con la reina Sofía han sido siempre un poquito más tirantes, pero siempre debiéndose a lo mismo que a Pilar, que ahora Juan Carlos y don Juan estaban enfrentados, ¿no? Durante muchos años los dos eran pretendientes a la corona, los dos querían lo mismo y estaba al lado de don Juan, en su caso al lado de su padre o al lado de su hermano, y ellas optaron durante muchos años por estar al lado de su padre, ¿no? Aunque es cierto que las dos acudieron a la coronación de su hermano por indicación del padre, y a partir de entonces pues las relaciones fueron más más fluidas. No han dado nunca escándalos, los hijos han sido 2 chicos que no se sabe mucho de ellos tampoco, porque no han tenido ningún protagonismo, han sido chicos trabajadores, han estudiado una carrera, y a mí hay una anécdota de la infanta que me encanta, porque la infanta ha continuado, es una persona muy activa, le encanta el rock, va al teatro, va al cine, se mueve un montón, es alegre, tiene muchísimos amigos, es tremenda, y mi anécdota favorita de ella es una vez que fue a un concierto de rock y entonces a la salida, ¿no? Que iba vestida más muy moderna, iba con una camisa tejana, ¿no? En un ambiente así juvenil, estaba todo el mundo, pues bueno, todo el mundo haciendo todas las cosas que suele hacer la gente joven. Esto no fue hace mucho, fue hace, pues no sé, 6, 7, 8 años. Y entonces salía ella del concierto de rock y una reportera, que era andaluza, ¿no? La abordó, ella siempre habla con toda la educación del mundo a los periodistas, siempre contesta a todos, y le preguntó, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué le ha dado por el pop rock? Pero ella, esta reportera era andaluza, y lo del pop rock pareció que decía porro, y entonces pareció que decía, ahora le da por el porro, y la infanta Margarita, sin en absoluto escandalizarse, dijo, uy, no, el porro, no, yo prefiero 2 mojitos. Y a mí la verdad es que creo que esta anécdota la retrata genio y figura. Pues nada más, espero que os haya gustado, un beso.